Nunca imaginé que un ángel podría susurrar mentiras al oído de un hombre de Dios. Aquella tarde la luz del convento caía como un velo dorado sobre los muros antiguos, y cada sombra parecía guardar secretos que no debía conocer. Yo, el padre Gabriel, había dedicado mi vida a la oración y la penitencia. Mi corazón estaba blindado contra todo deseo mundano, hasta que ella apareció. Isabella entró al convento con pasos silenciosos, buscando refugio de un mundo cruel. Sus ojos, dos océanos profundos, parecían conocer mi alma antes que yo mismo. Cada palabra suya, cada gesto, era un eco que despertaba sensaciones prohibidas que creía muertas en mí. La escuché confesar sus penas en el confesionario, y mi corazón se retorcía entre la compasión y un fuego desconocido. Por primera vez sentí que la devoción y la pasión podían coexistir, pero de manera peligrosa. Me sorprendí observando cómo la luz acariciaba su cabello, cómo su risa suave parecía una melodía que nadie debía escuchar. La culpa me devoraba, y cada oración se volvía una batalla entre lo sagrado y lo prohibido. Esa noche, al cerrar los ojos, los ecos de su voz se mezclaron con mis rezos. Cada susurro parecía llamarme a un abismo donde Dios y el pecado se confundían. ¿Era posible que un hombre de fe pudiera desear lo que está prohibido y aún así mantener su alma intacta? La respuesta parecía ocultarse en la oscuridad, junto a ella. Cada oración parecía una traición a mi propio corazón. La imagen de Isabella se había instalado en mi mente como un fuego silencioso que no podía apagar. Caminaba por los pasillos del convento y cada sombra parecía un recordatorio de su presencia. Su risa aún resonaba en mis oídos, su perfume invisible me perseguía como un pecado tangible. La tentación no llegó con palabras, llegó con miradas, con gestos que parecían inofensivos, pero que encendían algo prohibido en mí. Durante la misa, la observaba desde el altar y sentía que cada latido de su corazón me llamaba a lo que nunca debía desear. La culpa me devoraba, pero el deseo me empujaba, y pronto descubrí que no podía separar la fe de la pasión, aunque lo intentara con todas mis fuerzas. Los monjes notaron mi distracción. Sus miradas inquisitivas me quemaban más que cualquier pecado. Empecé a inventar excusas, largas meditaciones, retrasos en las tareas, rezos más prolongados, todo para justificar mi cercanía con Isabella, aunque sabía que cada encuentro clandestino era un paso más hacia la perdición. Esa noche, mientras el convento dormía, cerré los ojos y la vi caminando entre los jardines iluminados por la luna. Sus cabellos bailaban con la brisa, sus ojos brillaban con secretos que solo mi corazón podía comprender. Comprendí entonces que el pecado no era solo un acto, era un eco que vibraba dentro de mí, un susurro que prometía placer y condena al mismo tiempo. Y así, entre rezos y deseos, mi alma empezó a balancearse peligrosamente entre la devoción y la pasión. Sabía que la línea que separaba lo sagrado de lo prohibido se volvía cada vez más frágil, y yo estaba a punto de cruzarla. Lo que confesé bajo la penumbra nunca debía salir de estas paredes, pero mi corazón gritaba por más. Esa noche el convento estaba en silencio, solo roto por el crujido de la madera y el susurro del viento entre los vitrales. Me encontré a mí mismo frente al confesionario vacío, preguntándome si Dios escuchaba mis plegarias o simplemente observaba, con indiferencia, cómo mi alma se desmoronaba. Isabella apareció de repente como surgida de las sombras, buscando refugio de un mundo que la había lastimado. Sus ojos profundos y oscuros me encontraron en la penumbra y por un instante el tiempo pareció detenerse. No fueron palabras lo que nos unió esa noche, sino un silencio cargado de confesiones no dichas, de deseos prohibidos que temían salir a la luz. Cada gesto, cada roce accidental de nuestras manos, era un recordatorio de la delgada línea que separaba la devoción de la pasión. Sentí un fuego recorrerme la espalda, una mezcla de culpa y deseo que no podía controlar. ¿Cómo podía un hombre de Dios sucumbir a lo que su corazón ansiaba con tanta intensidad? Los recuerdos de sus confesiones, sus penas, sus miedos, sus secretos más íntimos, se mezclaban con los míos, y en esa amalgama de vulnerabilidad, el deseo floreció como una flor oscura e irresistible.
La noche se convirtió en un escenario donde lo divino y lo prohibido coexistían, retándome a decidir si seguir rezando o ceder a la tentación que me llamaba con voz dulce y peligrosa. Y mientras la luna bañaba nuestras sombras, comprendí que mi fe estaba en guerra con mi corazón, y que quizás, para salvarme, tendría que perderme primero. Un toque tan simple podía condenarme para siempre. Esa tarde el convento parecía respirarme alrededor, cada sombra y cada rayo de luz se mezclaban en un juego de tentación que me hacía tambalear. Isabella estaba cerca, demasiado cerca, y yo sentía como cada fibra de mi cuerpo respondía a su presencia, a su perfume, a la suavidad de su cabello que caía sobre sus hombros como un río oscuro. El accidente ocurrió de manera casi imperceptible, nuestras manos se rozaron al pasar entre los estantes de la biblioteca. Un estremecimiento recorrió mi espalda, y por un instante sentí que el mundo entero desaparecía, dejando solo el calor de su piel contra la mía. La culpa me quemaba, y el deseo me devoraba. Cada palabra que salía de mi boca parecía traicionar mi fe, cada respiración compartida era un pecado susurrado al oído de Dios. Isabella me miró con una mezcla de curiosidad y desafío, como si supiera que estaba jugando con fuego. Su sonrisa pequeña y tentadora, me hizo dudar de todo lo que había aprendido sobre devoción y autocontrol. Sentí que mis manos temblaban, y por un momento quise cerrar los ojos y ceder al impulso prohibido. Pero el convento no perdona. Cada piedra, cada eco de mis pasos me recordaba que estaba al borde del abismo. Sin embargo, algo dentro de mí ansiaba cruzar esa línea, probar la dulzura del pecado, explorar el deseo que se había infiltrado en mi alma como un ladrón silencioso. Esa noche, al rezar en la capilla vacía, comprendí que un solo beso podría cambiarlo todo, y que tal vez, ya era demasiado tarde para volver atrás. Nunca pensé que la devoción pudiera transformarse en tortura. La capilla estaba en silencio absoluto, salvo por el murmullo de mis propias oraciones, que parecían perder fuerza ante la presencia de Isabella. Entró con pasos ligeros, casi etéreos, y cada mirada suya se clavaba en mi alma como un fuego imposible de apagar. Desde el altar, la observaba sin poder apartar los ojos. Su vestido ligero rozaba el suelo con gracia, y la luz de las velas jugaba con las curvas de su figura, convirtiendo cada movimiento en un espectáculo prohibido. Mi corazón latía con fuerza, un tambor que gritaba deseos que no debía sentir, y mi mente se debatía entre rezar y ceder a la tentación. Sentí que cada oración se volvía un acto de traición. Cada palabra de fe que pronunciaba se mezclaba con pensamientos carnosos que me helaban y me quemaban al mismo tiempo. Los ecos de sus pasos resonaban como un hechizo que me obligaba a mirar, a sentir, a desear. La culpa me devoraba, pero la atracción era más fuerte, un imán que me arrastraba hacia lo prohibido. Isabella se detuvo cerca del confesionario, sus ojos brillando con un secreto que no me atrevía a descifrar. Un susurro suyo apenas audible penetró mi mente y encendió algo que creí muerto, un deseo que podía arruinar mi vida y condenar mi alma. Esa noche comprendí que la capilla, lugar de santidad, podía convertirse en un campo de batalla donde la fe y la pasión luchan sin piedad. Y mientras la luna iluminaba su figura, supe que resistirla sería la prueba más difícil de toda mi existencia. A veces la luz revela lo que la oscuridad intenta ocultar. Esa tarde los pasillos del convento parecían más largos, más silenciosos, y sin embargo cada sombra parecía susurrar su nombre, Isabella. La vi entre los rayos de sol que entraban por los vitrales y mi corazón, traicionero, se aceleró como nunca antes. Cada gesto suyo parecía escrito para tentarme, para desafiar mi fe y quebrar mi autocontrol. Accidentalmente nos encontramos en la biblioteca. Sus dedos rozaron los míos al tomar un libro, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese instante, todo lo sagrado se volvió frágil. Sentí un fuego interno que no podía apagar, un deseo que la devoción no alcanzaba a contener. Hablamos con voces bajas, casi susurradas, compartiendo secretos que no debíamos admitir. La cercanía de su cuerpo, la suavidad de su cabello, la fragancia que parecía seguirla como un halo prohibido,
todo era un recordatorio de que la tentación había invadido cada rincón de mi alma. Intenté rezar, busqué refugio en Dios, pero las palabras se me atascaban en la garganta. La fe se mezclaba con el deseo, y cada oración parecía un eco que reforzaba lo que mi corazón ansiaba, la dulzura de lo prohibido. Esa noche, mientras la luna bañaba el convento, comprendí que el pecado no siempre llega con golpes fuertes, a veces se desliza en susurros, en miradas, en el roce de una mano. Y yo estaba atrapado en sus sombras, sin poder resistir el llamado de un deseo que amenazaba con devorarme por completo. ¿Puede un hombre de Dios amar sin perderse? Esa pregunta me perseguía incluso mientras arrodillado frente al altar, las manos temblorosas, buscando respuestas en el silencio divino. Pero Dios parecía ausente o quizá juzgándome en la sombra, mientras mi corazón gritaba por Isabella con una intensidad que la oración no podía sofocar. La veía en mis sueños, caminando entre los jardines del convento con esa sonrisa que prometía mundos que no debía conocer. Sus palabras resonaban en mi mente cargadas de secretos y desafíos que despertaban un fuego prohibido. Cada encuentro clandestino, cada roce accidental, se sentía como una traición y a la vez como una salvación que mi alma no podía resistir. Intenté buscar guía en la fe, en los rituales, en la penitencia, pero nada calmaba el deseo que se había apoderado de mí. Isabella parecía leer mis pensamientos, jugar con ellos y sin proponérselo, tentarme de maneras que rozaban la locura. Su cercanía era un imán y mi autocontrol, un hilo a punto de romperse. Sabía que un solo paso en falso podría condenarnos a ambos. La línea entre la devoción y la pasión se desdibujaba con cada mirada, con cada palabra susurrada en la penumbra. La culpa y el deseo luchaban dentro de mí, y yo me sentía atrapado en un conflicto que ninguna oración podía resolver. Esa noche, mientras la luna iluminaba la capilla vacía, comprendí la verdad: resistirla no solo era imposible, sino que quizás nunca debí intentarlo. Mi corazón estaba en guerra con mi fe y en ese conflicto divino, solo una cosa era cierta: la tentación ya había ganado terreno, y no retrocedería. La tentación me mostró que la fe no es suficiente. Esa noche el convento parecía un laberinto de sombras y susurros, y cada paso que daba hacia Isabella era un riesgo que podía destruirlo todo. La encontré en el jardín, bajo la luz plateada de la luna, su figura iluminada como si el mismo cielo conspirara para tentar mi alma. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante comprendí que resistir era inútil. El aire entre nosotros estaba cargado de electricidad, y cada respiración compartida parecía un acto de traición y entrega simultáneamente. Mi corazón latía desbocado, y la culpa me quemaba más que el deseo que me arrastraba hacia ella. Nos acercamos sin palabras, y el mundo exterior desapareció. Sus labios rozaron los míos en un beso fugaz, y un estremecimiento recorrió todo mi ser. La pasión, prohibida y dulce, nos envolvía como un manto oscuro que desafiaba cada voto que había hecho. La capilla, los rezos, la fe, todo se desvaneció ante el calor de ese instante. Pero la realidad nos alcanzó rápidamente. La comunidad comenzaba a sospechar, y el peligro de ser descubiertos se cernía sobre nosotros como una sombra pesada. Cada roce, cada suspiro, era un recordatorio de lo frágil que era nuestra pasión frente a la condena que nos esperaba. Al final de la noche, mientras nos separábamos con un adiós silencioso y tembloroso, comprendí que lo que habíamos compartido ya no podía borrarse. La tentación había tocado lo más profundo de mi alma, y nada ni nadie podría devolverme la inocencia. El último suspiro de nuestra pasión se convirtió en el primer eco de un deseo que nunca moriría. Al final, solo la verdad podía salvarnos o condenarnos. La capilla estaba en silencio absoluto, iluminada por la luz trémula de las velas, y cada sombra parecía observarnos, testigo silencioso de lo que estaba por suceder. Isabella estaba frente a mí, sus ojos reflejando miedo, deseo y algo que no podía nombrar, la certeza de que estábamos al borde de un abismo. Mi alma estaba desgarrada. Por un lado, la fe que había sostenido mi vida, por otro, el fuego prohibido que Isabella había encendido en mí. Un solo error podría destruirnos,
un solo paso en falso podría hacer que todo lo sagrado que conocía se desvaneciera. Sin embargo, cada instante lejos de ella era insoportable, cada mirada era un recordatorio de lo que habíamos perdido y lo que todavía ansiábamos. Nos acercamos temblorosos, conscientes de que el mundo podría juzgarnos, conscientes de que el pecado que compartíamos podía ser nuestra perdición. Y aún así, no podíamos detenernos. Un beso selló la tensión de años, mezclando culpa y pasión, santidad y deseo, como si el mismo cielo y el infierno estuvieran conspirando dentro de nosotros. La comunidad ajena nunca supo que la línea entre la devoción y la tentación se había borrado para siempre. Y mientras nos separábamos comprendí que el amor prohibido había dejado su marca en mi alma. La redención, quizás, no era un regreso a la inocencia, sino la aceptación de nuestra oscuridad compartida. La luz de la mañana entraba tímida por los vitrales del convento. El silencio parecía más pesado que nunca, cargado de recuerdos que no podían borrarse. Isabella había desaparecido con el viento, dejando detrás de sí un eco de risas, susurros y deseos prohibidos. Yo permanecía frente al altar, las manos entrelazadas, con la fe fracturada y el corazón marcado por la pasión que jamás se apagaría. Comprendí que la redención no siempre se encuentra en la obediencia ni en la penitencia, a veces reside en aceptar la oscuridad que llevamos dentro. La tentación, dulce y peligrosa, se había convertido en mi eterna compañera. El convento seguiría sus rituales, los monjes sus oraciones, pero yo sabía la verdad: hay deseos que nunca mueren, y hay pecados que permanecen, susurrando en la penumbra de cada alma.